Buenas, hoy vamos a hablar sobre los nuevos Ferrari SF90XX, tanto el normal como el descapotable, y también hablaré un poquito sobre el KC23, que dije en Twitter que no iba a hablar de él porque era un one-off, y los one-off de Ferrari a veces me desesperaban un poco, pero pues, ya que estoy aquí, pues le voy a pegar un repasito, ¿vale? Así que vamos a ello. De primeras, aquí lo tenemos, y he de decir que me ha ido ganando un poquito con el tiempo. La primera vez que lo vi, no lo vi con este esquema de color, ¿vale? Este esquema de color, la verdad es que no me disgusta tanto. O sea, un poco Lamborghini, ¿vale? Hay que decir, un poco Hot Wheels también. Pero bueno, podría ser peor, la verdad. El problema que tengo con estas versiones especiales de Ferrari es que muchas veces se pasan y cogen un coche que era súper elegante y le meten ciertas cosas que son un poquito cuestionables, que se quedan un poquito recargadas. En este caso hay dos o tres detallitos que no me convencen demasiado, pero ya os digo, podría haber sido peor. O sea, podríamos tener aquí una situación como la del F12 TDF o el 458 Speciale, que me parecían horrendos. O sea, me parecían de un recargado. Este aletín aquí, ¿a qué viene? O sea, vale, pueden mejorar un poquito temas aerodinámicos, pero es que de verdad, ¿cómo me fundes esto así? O sea, ¿cómo me fundes este aletín así? Esta parte aquí me la rematas, está muy mal rematada ciertas cosas a nivel de diseño y quedan súper recargadas. O sea, me recuerda a un dragón chino, a una imagen de estas chinas tradicionales que tienen un recargue ahí de todo enorme, y lo mismo con el TDF. O sea, me parecía que era de un recargado terrible. Más de una persona me va a querer matar por esto, porque estos coches son muy amados por la comunidad, pero a mí me parecen horrendos, me parecen horribles. Pero bueno, pasamos al F90 de base. ¿Vale? Lo tenemos aquí en mente. Y teníamos un coche que jugaba con ciertas claves de diseño muy curiosas y que me parecía que estaba muy bien. Fuera de la parte de aquí, de este bloque de aquí, que ahora lo hablaremos cuando vayamos a la parte trasera, que lo veremos un poquito desde arriba, se verá mejor. En la parte delantera teníamos aquí una salida de aire que iba junto con una delantera que iba muy afilada aquí, con este aletín que jugaba con los faros delanteros. Quedaba muy chulo, a mi parecer, todo esto, y en general eran unos gráficos que eran súper potentes. ¿Qué han hecho aquí? Pues han hecho un remix un poquito y han metido dos salidas de aire, ahora no es solo una, mucho más profundas, que bueno, es un tema aerodinámico, ¿vale? Pero no matan el tema principal. Esta parte está bastante bien, porque crean aquí un puente y dejan más marcado este aletín delantero que juega con los faros delanteros. Esto lo seguimos teniendo. ¿Qué es lo que pasa? Los faros delanteros que teníamos aquí jugaban a tener aquí lo que son los focos principales, ¿vale? Luego teníamos aquí estas diurnas con 3 rayitas, que bueno, era una cosa que era la primera vez que lo utilizaba Ferrari y que al parecer no lo va a volver a utilizar más. Y luego tenían un cachito aquí que seguían por abajo. Este cachito que seguían por abajo podía ser lo que esté dando pie a esta apertura de aquí. Pero como lo han suprimido ahora y nos meten este gráfico que viene en completo vertical, que va con este aletín aquí, que no me parece que esté mal, simplemente es que me parece que es una pequeña oportunidad perdida ahí, ¿vale? Porque realmente, en vez de seguir el faro aquí como estaba antes, pues lo hemos cortado por completo, así, en vertical. No me parece que quede mal, pero me parece que entonces esta apertura que tiene aquí es un poco innecesaria. Se podía haber simplificado un poquito el diseño ahí uniendo estos dos elementos, pero bueno. El otro elemento que me chirría un poco es esta parte de aquí, ¿vale? Este columpio glorificado del radar supongo que es a la hora de circulación en carretera, no sé, no le veo muchísimo sentido, la verdad. O sea, no sé si querían crear una especie de ese duct, ¿vale? O sea, de conducto que viene por aquí y luego sale por aquí, y lo querían marcar en color de forma que quedara bien clarito que ese es el camino aerodinámico, porque a Ferrari le encanta marcar claramente la función aerodinámica de sus piezas, pero sinceramente me parece que ahora mismo es esto, es un asientito para el radar que normalmente lo intentas esconder, y aquí te lo han presentado en plan de mira, toma tu premio, tu radar de circulación. Es un poco, pues, bueno, vale, no lo termino de ver,
Pero bueno, cosas de Ferrari, yo qué sé, a alguien le habrá parecido una idea maravillosa el hecho de presentártelo así, pero bueno. Si nos vamos un poquito más hacia arriba, hacia atrás, aquí tenemos la versión Spider. Voy a hablar de las dos a la vez porque realmente en este coche, en el SF90, me parece que está súper logrado cómo han hecho la transición entre el Coupé y el Spider, porque apenas hay diferencia, ¿vale? Realmente, como teníamos un gráfico que cruzaba aquí a modo de puente, antes de dejar aquí esta ventanillita trasera que era muy pequeñita antes, pues me parece que funciona muy bien en ambos coches, porque realmente este mismo gráfico que deja aquí lo que es la cabina sigue estando en el Spider, no se ha modificado absolutamente en nada, entonces me parece que esto está muy bien jugado aquí. Y yo de las primeras cosas que había visto en este coche era este esquema de color que la verdad es que me chirriaba un poco, era como súper cantoso. Tenemos las branquias aquí que la verdad es que no están mal integradas del todo, he de decir, o sea, podían ser más cantosas como las del 458 especial que me parecían que era una horterada y venían muchísimas además, aquí son 3, están bien integradas en el panel, ¿vale? No tenemos aquí un corte súper bestia como que no están integradas y las han puesto de pegote. Me parece que bien, podría haber sido mucho peor, pero venimos aquí al elemento de diseño que más me chirría de esto, porque Ferrari normalmente, como metía aerodinámica activa, así con muchas chuladas, así era una cosa muy curiosa, o en el caso de los XX de verdad, no como esto, ¿vale? Que los XX normalmente era un proyecto de Ferrari solo para circuito, en este caso no lo es, o sea, en este caso es un coche que puede circular por la calle, lo cual, pues bueno, ahí el nombre un poco así, pero normalmente en estos coches venían con una aletina aquí y nos metían un aleroncito aquí muy pequeñito, o sea, el hecho de meter alerones como tal, un alerón con sus soportes y ya está, era algo que no se hacía en Ferrari, era algo que a mí me gustaba mucho porque me parecía que integraba todas las superficies aerodinámicas dentro del coche. Ahora mismo aquí pues me lo han roto un poco con este alerón que pues no es que no le pegue a un coche de este estilo, ¿vale? Porque al final es un coche muy extremo y muy para circuito, pero me lo hace un poco más Lamborghini. Me parecían coches muy especiales los Ferraris para circuito precisamente por eso, porque integraban todas estas soluciones súper bien. Pero en este caso me parece un alerón normal y se me hace un poco Lamborghini en este sentido, en este tipo de detalles. Entonces aquí pues sinceramente me pierde un poquito. Y es que recordemos la limpieza enorme que tiene este coche en la versión normal, ¿vale? En la versión básica. Y es que juega genial con este gráfico que viene por aquí, que es también el que viene por aquí, si os dais cuenta, este es el que continúa por aquí. Entonces, este gráfico aquí que está cruzándose por todas partes y haciendo este puente aquí, me parece que es súper chulo y que queda increíblemente limpio. Además es que también nos deja esta superficie aquí atrás, que quedaba muy bien, y esta reinvención de los faritos redondos de Ferrari de toda la vida que estaban un poquito más horizontales, un poquito más achatados. Además tenía el mismo esquema en la trasera que la Ferrari, ¿vale? Que tenía aquí la parte de lo que es la rueda, que ya tenía aquí una hendidura que no me convencía mucho personalmente, pero bueno, me parecía un poquito más recargar lo demás, pero bueno, un detallito. Y luego un pilar central aquí, que era lo que daba un poquito de soporte al difusor trasero. Entonces todo esto me parecía que quedaba bastante limpio, salvo una vez más esta hendidura de aquí que me parecía un poco gratuita. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que esta hendidura nos la han abierto muchísimo más. Han cambiado por completo la forma de los pilotos y ahora tenemos una línea y ya está. Nos quedamos con una línea. Entonces se nos queda un coche un poco más sencillo y un poco, no sé, me parece que pierde un poquito de esa personalidad que tenía antes. Pero además tenemos aquí estos dos aletincitos, no se ve en el otro lado, es como un gurney flap que seguramente sea para mejorar un poquito el flujo en toda esta zona del alerón. Y el problema que tengo con esto es que desde arriba me rompe un poquito este gráfico tan chulo que teníamos aquí, porque de repente lo mete aquí en medio. Entonces, es verdad, este gráfico ya venía un poco roto por el alerón que tenemos justo encima, que no nos lo dejan ver correctamente, pero es un poco vuelta a este problema que tengo con el tema del alerón trasero aquí. Me parece que este coche se ha recargado un poco de más y que se ha lamborghinizado un poco. Pero
Ya os digo, con el tiempo no me parece que haya sido tan terrible, porque viendo ejemplos como el F12 TDF o el 458 Speciale, pues podíamos haber acabado peor. Podían haber sido formas mucho más orgánicas y que destruyeran mucho más el trabajo inicial de este coche. Luego también tenemos aquí estas sobreentradas de aire, que es algo muy típico de Lamborghini, el meter estas cosas, que me rompe también un poquito más esa zona, esta fluidez que tenían aquí normalmente. Ahora tenemos aquí una cosa que sobresale, pero bueno, es un poquito más de agresividad y eso al fin y al cabo lo puedo entender. Todos los elementos al fin y al cabo los puedo entender porque tienen una función técnica, tienen una función aerodinámica y tiene su razón de ser. Por eso tampoco es una crítica aquí brutal de todo esto, pero me parece que Ferrari normalmente este tipo de elementos los suele integrar un poquito mejor. Por eso me duele un poquito, por eso estoy criticándolo un poco, porque normalmente Ferrari suele cuidar esto de una forma excepcional. Y aquí no me parece que haya tenido este cuidado tan excelso. Me parece que han tirado de elementos un poco más burdos, como directamente meterle un alerón trasero. Que no hay nada como esto a la hora de generar carga aerodinámica. Al final, los aletines que le solían meter aquí, pues no iban a generar tanta carga, ni de coña. Pero me da un poquito de pena que hayan tenido que recurrir a esto. Es lo que hay. Si no, igual es que se estaban quedando atrás en la parte técnica y bueno, pues eso tampoco es bueno. Si nos vamos al interior, pues tenemos un interior que difiere muy poquito del coche original y que vemos que va pintado aquí en estas molduritas con el color de contraste de fuera, ¿vale? Porque en esta decoración azul venía con este amarillo. Más cantoso no puede ser. Entonces, pues supongo que esto se podrá especificar como a ti te dé la gana una vez cojas este coche, ¿vale? Si os cogéis este coche, pues podéis poner un color ahí un poquito más sobrio o no, pero entonces yo no utilizaría dos colores cantosos, o sea, no utilizaría el color de base cantoso como este azul, que es ya bastante potente, y luego aparte un amarillo. Yo utilizaría el de gris con naranja, ya os digo, se me hace un poco Hot Wheels, un poco Lamborghini, pero me parece más acertado porque tienes un color de base que es más neutro y luego el color de detalle naranja sí que es un poco más potente. Entonces eso pues tiene un poquito más de razón de ser. A mí personalmente me gusta más. No sé si me encaja en un Ferrari, pero me gusta un poco más. Y luego, como os digo, vamos a hablar también del KC23, que ya os digo, de primeras dije que no iba a hablar de este coche porque me gustó bastante poco. Me ha ganado un poquito y he visto detalles chulos después, reposándolo un poquitín, pero hay ciertas cosas que de nuevo se me hacen muy recargadas, ¿vale? Todo esto aquí son elementos de diseño que pueden molar y que bien integraditos pueden tener su sentido. Por ejemplo, aquí en la entrada de aire delantera, pues lo puedo ver y además recuerda a ciertos coches del pasado de Ferrari, pero por ejemplo, luego lo veremos, tienen aquí como 3 capitas de difusor trasero que no vienen a cuento para nada, porque en la entrada de aire delantera al final es una entrada de aire. Tú tienes que poner una rejilla, ponla como te dé la gana. Si esto te recuerda a Ferraris clásicos, pues vale, pues bien, tampoco estorba, o sea, tampoco metemos ahí una complejidad de la releche porque al final está bien integradito y viene marcando el mismo ancho que el faro delantero, entonces tenemos aquí como un bloque que puede tener sentido. El problema es que en elementos como el alerón trasero que ahora veremos o este difusor trasero pues se me recarga un poquito más. Pero este coche tiene cosas muy interesantes como puede ser las superficies, lo fluidas que son al final, o sea, este coche al final está basado en un 488 GT3. Para que os hagáis una idea, entonces está basado en un coche de competición. El trabajo que han hecho de superficies me parece muy muy chulo. Las ventanillas laterales ahora mismo no son ventanillas laterales, tenedlo en cuenta, pero daos cuenta, en el GT3 pues tampoco tendríamos ventanillas laterales como tal, así que no es que las hayamos suprimido, es que no las teníamos desde el primer momento y espero que tenga un buen aire acondicionado el coche porque si no las vamos a pasar un poco canutas. Pero hay detalles muy interesantes, como os digo, como este panelito de aquí o este de aquí, que son de aerodinámica activa. Y esto me parece bastante chulo, ¿vale? Porque luego cuando se despliegan queda bastante guay el coche, o sea, queda interesante. Me parece que le da un toque tech, pues que no tienen otros Ferraris y que, bueno, pues podrían explorar en un futuro y me parece que queda un poco chulo, todas estas superficies que se mueven un poco. Me recuerda un poquito a lo que hacía Pagani con el Huayra, al final, con estos aletines, estos 4 aletines que se mueven independientemente y que me parece que están muy chulos, pero lo que os decía, al final tenemos unas superficies que, si bien vienen de un coche de competición, son como muy concept y de repente van y me meten este alerón trasero
que no tiene nada de diseño, o sea, es súper funcional, seguro que es la leche a nivel de aerodinámica para hacer que este coche sea más rápido, pero es que es un coche muy de diseño, es un coche con muchos elementos de diseño, que son elementos de diseño que quizás son un poquito viejos, ¿vale? O sea, un poco clásicos, un poco concept de Ferrari de los 2000, vamos a decir. Pero este alerón trasero aquí de repente pues le sienta como un Cristo dos pistolas, o sea, no me pega absolutamente nada. Si nos vamos a la trasera sin él, pues de nuevo me parece limpia y me parece interesante. Estos dos canales que vemos aquí me parecen chulos y luego la entradaca de aire que le mete aquí, pues bastante curioso, ya os digo, a nivel de superficies y a nivel de gráficos me parece que está interesante. Incluso lo que hace este piloto trasero aquí, que se curva hacia arriba, ahora lo veremos cuando lo veamos un poco más hacia abajo, me parece interesante por eso, porque le da una complejidad extra, un elemento que normalmente este piloto trasero habría sido un plano de plexiglas cortado y ya está. En este caso pues tiene un poquito de curva y le da un pelín de interés aquí. Ya os digo, a nivel de superficies tenemos ciertas cosas que me parecen muy limpias y muy interesantes, pero luego después pues esto, el triple cachito que tiene aquí en el difusor trasero pues me parece que no pinta absolutamente nada y que seguramente no tenga función aerodinámica. Esto no creo que esté ayudando absolutamente nada ahí porque son planos que si os dais cuenta terminan ahí. O sea, no va del todo hacia atrás, simplemente es un cachito al final. Es pura decoración, ¿vale? O sea, no hacemos mucho. Y ya os digo, el alerón trasero aquí me parece que lo mata bastante. O sea, que no pega nada. Pero bueno, supongo que esto, ya os digo, o sea, no los quiero revisar mucho los one-offs porque al final son coches de cliente. ¿Vale? Y el cliente es el que manda y el cliente es el que pide cosas muchas veces no muy de buen gusto. Entonces, en este caso al final pues lo he acabado repasando porque me parece un coche que dentro de lo que podía haber sido, podría haber acabado muchísimo peor. Entonces tiene cosas muy interesantes y que aún así creo que merecían la pena ser revisadas. El interior, por último, para repasarlo, es el 488 GT3 Evo. O sea, es tal cual de competición 100%. Aquí se han esforzado poquito. Vemos las cámaras aquí de visión trasera y ya está, en vez de retrovisores. Esto es lo poco destacable. Por lo demás, muy de competición, entonces tampoco hay muchísimo que decir aquí. Y bueno, estos son estos Ferraris que ya os digo, si llego a hacer el vídeo, menos mal que me estaba yendo a Japón en ese momento, en el momento en el que lo sacaron, porque si llego a hacer el vídeo en el momento en el que lo sacan, lo habría puesto a parir. Lo he reposado un poco y me ha sentado un poquito mejor, ¿vale? He visto cosas, lo he puesto en contexto y ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal. Pero si lo hubiera cogido en caliente me habría parecido terrorífico. Revisándolo un poco más y viendo un poquito más cómo encajan las cosas, no me parece tan mal. Y ya os digo, me parece que tiene su justificación a nivel técnico, pero es un poco la rabia de que Ferrari al final siempre habría cuidado esto un poquito más, siempre había intentado integrar estas superficies aerodinámicas un poquito más en todo el diseño. Y ahora pues están yendo un poco por la vía Lamborghini de vamos a meterle más alerones. Y me da un poco de rabia, la verdad. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí. Y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.